Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía. ¿Cómo se distribuyen los grupos culturales en México? Aprendizaje esperado. Valora la diversidad cultural de la población en México. Énfasis. Reconoce la distribución de los principales grupos originarios en México. Vamos a aprender sobre los grupos culturales que conforman a la sociedad mexicana. Pantalla, observamos el chilate. El chilate es parte de las costumbres que se tienen en Guerrero. El chilate es una bebida de Guerrero. Es muy típica en ese lugar. Los ingredientes son variados, son mexicanos, de Oceanía y de Asia porque tenemos cacao, canela, arroz y piloncillo. Es una bebida con muchos ingredientes de varias partes del mundo, pero la forma de preparación es propia de grupos culturales del estado de Guerrero. En México hay más de 60 grupos de pueblos originarios. A mí no me gusta llamarles indígenas, para mí son pueblos originarios. En la página 85 de tu libro de Atlas de México puedes apreciar que hay grupos de pueblos originarios en el centro, sur y sureste de México. Y en el norte hay muy pocos pueblos originarios. Las entidades donde hay mayor número de pueblos originarios coinciden con las de mayor número de hablantes de idiomas originarios. ¿Qué te parece si identificas cuántos grupos de pueblos originarios hay donde vives? ¿Perteneces a alguno de ellos? Puedes hacer tus anotaciones en tu libreta si es que quieres. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el mapa nos indica la existencia de pueblos nahuas. Además de pueblos originarios, hay afrodescendientes, es decir, personas que tienen raíces africanas que nacieron en México. Las personas procedentes de África llegaban al puerto de Veracruz, Campeche y Acapulco. Desde ahí se distribuían a diferentes regiones de México. En la época del virreinato había gran cantidad de mestizos, también de españoles, de habitantes de pueblos originarios, de afrodescendientes y de asiáticos. Es decir, los mexicanos de la actualidad podemos tener en nuestras venas sangre de alguno de esos grupos culturales y étnicos. Asignatura Matemáticas. Mente sana en cuerpo sano. Aprendizaje esperado. Identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto. Utiliza el transportador para medir ángulos. Énfasis. Utilizar el transportador para la medición de ángulos agudos y obtusos. Desarrollarás la habilidad para reproducir diferentes ángulos. Alumno y alumna, recuerda que además de aprender matemáticas, es importante que aprendas a cuidar tu salud mediante el ejercicio. Recuerda que un círculo tiene 360 grados, un ángulo perigonal. También hay ángulos de 90 grados, que se llaman ángulos rectos. Dos ángulos son iguales si tienen la misma abertura, sin importar la posición en que se encuentren y sin importar la longitud de sus lados. Dos ángulos son iguales si tienen la misma abertura. En pantalla observas la imagen de una gimnasta. ¿Cómo harías para reproducir la forma exacta de la abertura del ángulo de la gimnasta? Probablemente puedes colocar el transportador sobre la imagen y marcar en él los lados del ángulo que coinciden con las piernas de la gimnasta. Lo que puedes hacer es marcar en el compás los dos puntos que debes unir para formar el ángulo. Una vez que los tengas marcados, lo puedes trazar. Con el transportador que construiste, reproduce en tu libreta otras medidas de diferentes ángulos que se forman en algunos objetos de tu casa con diferentes aberturas. Pueden ser las de una puerta, en relación con el marco, los vértices de la televisión, aparatos de ejercicio, dibujos en algunos libros, imágenes en la computadora y hasta tu juguete favorito, siempre y cuando existan dos lados que se unen para formar un vértice, para formar un ángulo. Asignatura Inglés. Story Time. Aprendizaje esperado. Interpreta el contenido de un cuento. Énfasis. Comparte apreciaciones de distintos cuentos sobre expresiones culturales. Are you ready for English Clash? ¿Están listos para su clase de inglés? No olviden tener su cuaderno, así como sus lápices de colores para que apunten o dibujen lo que les llame la atención. Kids, do you learn reading? Niñas y niños, ¿les gusta leer? ¡Qué bueno! A mí me gusta mucho. Reading is awesome. Leer es increíble. Are you ready to read in English? ¿Están listos para leer en inglés? Today I will share a legend about some volcanoes. En esta sesión compartiré la leyenda de unos volcanes. Do you know it? ¿La conoces? Let's start.
Empecemos. Once upon a time, there was a beautiful princess named Itza. Había una vez una hermosa princesa llamada Itza. She was an emperor's daughter. Era hija de un emperador. Warriors traveled from different lands to meet her. Los guerreros viajaban de diferentes lugares para conocerla. They used to bring presents to her. Solían llevarle regalos. She was not interested in any of them. Ella no estaba interesada en ninguno de ellos. One day, a warrior named Popoka came to see her. Un día, un guerrero llamado Popoka fue a verla. And said, Princess, I don't have expensive gifts of her. Y le dijo a la princesa, no tengo regalos caros que ofrecerte. But if you marry me, I promise that I will love you as long as the night is right and will stay by your side forever. Pero si te casas conmigo, te prometo amarte cada vez que el sol tonatiuh salga y permanecer a tu lado para siempre. Si quieres conocer el desenlace de esta historia, te invito que en la cajita de los comentarios accedas al link de Aprende en Casa para consultar este texto. Asignatura Español. Tiempos verbales, pasado y presente, aprendizaje esperado, emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones. Énfasis, reconoce y utiliza los tiempos verbales en pasado y presente. Conoceremos la importancia de los verbos y su conjugación en los tiempos verbales presente y pasado. ¿Sabes en qué consiste los tiempos verbales presente y pasado dentro de las oraciones? Cuando los verbos se refieren al presente es porque eso está sucediendo en este mismo momento. Y cuando se habla de algo que pasó, entonces esto hace referencia al pasado. Los verbos son palabras que indican las acciones que realizan las personas y los animales, por ejemplo, jugar, ver, comer. Los verbos indican la acción. Los gatos duermen mucho. ¿Podrías decir dónde está el verbo en esta oración? Muy fácil. El verbo es duermen. Esta acción está en plural. La acción se está haciendo en ese momento, entonces está en presente. En la mañana, Jorge desayunó un licuado de plátano con leche y un delicioso pan. ¿Cuál es el verbo? Desayunar. Pero esta acción se hizo en la mañana, o sea que está en pasado y está en singular porque solo nos habla de Jorge. El tiempo verbal te ayuda a conocer si las acciones suceden en ese momento o si ya pasaron o si se van a realizar en un futuro. En los tiempos verbales es muy diferente el acento. Recuerda que muchas veces lo que diferencia un tiempo verbal de otro es el lugar donde se encuentra o no colocado el acento. En esta tabla tú puedes escribir algunos verbos en su tiempo presente, pasado. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como. En pasado sería yo comí. Tú comes, en pasado sería tú comiste y así sucesivamente. O con el verbo dormir. Yo duermo es en presente y en pasado es yo dormí. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!